Jóvenes, buenos días. El día de hoy nos toca desarrollar el curso de trigonometría. El título que vamos a ver se llama ángulos verticales. Los ángulos verticales se clasifican en dos: ángulos de elevación y ángulo de depresión. Se dice que existe ángulo de elevación cuando el objeto observado está hacia arriba, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy parado acá y observo la punta de un edificio o de un rascacielos, entonces tengo que levantar la vista para observar, ¿no?, la parte más alta. Bien, vamos a suponer que este es el ojo del observador. Este es el objeto que yo estoy, ¿no?, en este caso mirando, y desde esta posición, entonces yo tengo que levantar la vista. A esta línea que une el ojo con el objeto se le llama línea de mira. El ángulo que se forma, ¿no?, el ángulo que se forma con esta horizontal se le llama ángulo de elevación. En el segundo caso, ángulo de depresión, ¿no? Se dice que existe ángulo de depresión cuando el objeto observado está o se encuentra hacia abajo, ¿no?, hacia abajo. Al caso contrario, vamos a suponer que yo me encuentro en la parte más alta de un edificio y comienzo a observar los autos o un auto en especial que está pasando. Entonces yo tengo que bajar la vista, ¿no? Tengo que bajar la vista para observar el objeto. Acá está el ojo del observador y acá está el objeto. Se forma esta línea que se le llama línea de mira. Y el ángulo que se forma con la horizontal es θ. A este se le llama ángulo de depresión. Bien, entonces no olvidar, existen dos tipos de ángulos verticales: el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Aplicación de esto. Problema 1. Dice, a 16 metros de un poste se observa su parte más alta, con un ángulo de elevación de 37 grados. Hallar su altura. ¿La altura de quién? Del poste. Entonces vamos a suponer que esto es un poste, ¿no? Y a 16 metros, ¿no?, desde el poste hasta este punto, a 16 metros se observa su parte más alta. O sea, alguien está acá y está observando la parte más alta del poste con un ángulo de 37 grados. Con esos datos me dicen, oiga, calcule usted la altura del poste. Observo que la figura que se forma es un triángulo rectángulo. Ya nosotros hemos aprendido a desarrollar triángulos rectángulos. Entonces yo digo acá, podemos establecer que h entre 16. Miren, con respecto a este ángulo, h es el cateto opuesto y 16 el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica vendría a ser? Según mis definiciones, vendría a ser la tangente. ¿La tangente de quién? De 37. Entonces, ¿la tangente qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. H entre 16 es igual a tangente de 37. 37 es un ángulo notable, ¿no? Nosotros eso ya lo sabemos, lo conocemos. Entonces, h va a ser igual a 16 por 3 cuartos. ¿Qué es 3 cuartos? La tangente de 37. Saco cuarta 1, cuarta 4. Por 3, 12. Miren qué sencillo. De esa manera se encontró lo que nos pedía en este caso, la altura de dicha torre, ¿no? Más que todo es dibujar. Vamos a darnos cuenta en el segundo ejercicio o segundo problema. Dice, desde lo alto de un edificio se observa un auto con un ángulo de depresión de 37 grados. Bueno, acá el ángulo coincide con el problema anterior. No quiere decir que siempre va a ser 37, puede ser 30, 53, puede ser 45, 60 y así, cualquier ángulo notable. Entonces repito, desde lo alto de un edificio se observa un auto con un ángulo de depresión de 37 grados. Halla la altura del edificio. Si la distancia de este, o sea del edificio, al auto es de 64 metros. Muy bien, yo he supuesto en mi gráfico que esto de acá es mi edificio. Entonces, supongamos que yo estoy en la parte más alta y de ahí observo el auto, ¿no?, con un ángulo de depresión de 37 grados, así, depresión. No se olviden, siempre con respecto a la horizontal se mide el ángulo, siempre con respecto a la horizontal. Entonces,
Dicen que el auto se encuentra a 64 metros del edificio, ¿no? A 64 metros del edificio. Este es el pie del edificio, entonces el auto está acá y está a 64 metros. Con ese dato me dicen, calcule usted la altura del edificio. Por ángulos alternos internos, si esto vale 37, este también vale 37. O por ángulos comprendidos entre paralelas. Encuentro que este ángulo es 37, ¿no? Entonces yo puedo plantear lo siguiente. H entre 64, ¿qué relación trigonométrica es con respecto a 37? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso me da la tangente de 37 grados. Resuelvo. H sobre 64, ¿no? Este 64 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a quién, a la tangente de 37. Entonces H va a ser igual 64 por 3 cuartos. 3 cuartos de la tangente de 37. Cuarta, 1, cuarta de 64 es 16. 16 por 3 es 48. Nuevamente, recurriendo al gráfico, recurriendo a los triángulos rectángulos, se resuelven estos ejercicios, estos problemas. Muy bien, jóvenes. Esto es bastante fácil, bastante sencillo. Dibujar en forma correcta el enunciado del problema. Con este video también les estoy enviando, ¿no?, una foto con unos ejercicios muy parecidos para que ustedes los resuelvan en su casa con tranquilidad. Tiempo tienen hasta el día sábado para que me lo envíen, me lo presenten. Bien, suerte, jóvenes. Hasta luego.